Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Edgar Quispe, director de la Reconstrucción con Cambios, a quien agradecemos su presencia. Apenas pues ayer ha anunciado un ambicioso plan, ¿no?, de esta entidad para realizar a cabo las obras, ¿no?, necesarias para este año. Son 7.078 millones de soles en presupuesto para 13 regiones afectadas, 3.512 obras, pero claro, con Piura muy por delante, con casi 2.500 millones de presupuesto, 2.489 exactamente, y 859 proyectos. Señor Quispe, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, Enrique, muchas gracias. Conversábamos hace un par de días en la oficina de Mercedes Arauz y la Premier se encuentra muy optimista con respecto a lo que sería este proceso, que por supuesto es sumamente importante, no solamente por la necesidad que tienen estas regiones de poder salir adelante después de un trance como el que vivieron, sino también porque es un factor dinamizador de la economía en momentos pues en que, en fin, tienes un contexto internacional favorable, ¿no?, y esto debería ser de alguna manera impulsado también por este proceso. Sin duda, la respuesta o la pregunta central, porque recursos hay, recursos nunca carecimos, nunca faltamos de estos recursos desde que se dio este proceso. El tema es, ¿se siente usted confiado para que se ejecuten rápida y correctamente? Desde luego que sí. En principio creo que es importante indicar de que la reconstrucción, como acaba de mencionar, es un proceso, y es un proceso que, digamos, que tiene un periodo de ejecución de 3 años como mínimo y hasta 4 años. Ese es el mandato que da la ley de la reconstrucción. Así que nosotros estamos, este es casi el primer año digamos, de este proceso. Y para este primer año, como ya he mencionado, tenemos un programa de inversión bastante ambicioso. Nosotros estamos convencidos de que esto tenemos que ejecutar. Si no lo hacemos eso, en verdad tendríamos serios problemas. Estamos ejecutando casi la tercera parte, digamos, de los proyectos y también la tercera parte del presupuesto que nosotros tenemos asignados en el marco de la reconstrucción. Sí, adelante, adelante. No, por supuesto, esto requiere adoptar, digamos, algunas acciones, ¿no? Nosotros en este programa de inversiones hemos casi puesto todos los proyectos del programa de inversiones, tienen hitos, tienen fechas, cuándo efectivamente tiene que llevarse a cabo los procesos, cuándo tiene que iniciar las obras de estos más de 3.500 proyectos que vamos a ejecutar en el marco de la reconstrucción. ¿Quién ejecuta qué? Porque siempre se dice que ese es un problema, ¿no?, en el Estado peruano, y ante situaciones como esta, bueno, el gobierno regional se cruza con más de un ministerio, en este caso con la propia Autoridad para la Reconstrucción, en otros casos con los gobiernos municipales y locales, y lo que se dice es que hay mucha superposición de funciones. ¿Esto es así? No, hay que descartar, digamos, de plano esta mirada. La autoridad lo que hace más bien es justamente coordinar para que efectivamente más bien las inversiones que se desarrollen en el marco de la reconstrucción tengan complementariedad y tengan una mirada integral. O sea, lo que hace la autoridad es apurar a cada instancia correspondiente, o cuál es el trabajo, o decide, porque se hablaba mucho de que si tenían que tener unidades ejecutoras dentro de la propia autoridad y que esto sea concentrado ahí, entonces que tener varias unidades ejecutoras según las instituciones complicaba más las cosas. Explíquele a los televidentes un poco, a grosso modo, cuál es la organización de este proceso. La manera de cómo hoy día se ejecuta el plan de reconstrucción es que nosotros tenemos a los ministerios, 5 ministerios encargándose de la ejecución, por ejemplo, en carreteras nacionales. Es el Ministerio de Transportes el responsable de esta ejecución, de los puentes de carácter nacional igual, de los caminos departamentales, caminos vecinales, gobiernos regionales, gobiernos locales, de pistas y veredas, dependiendo del tamaño. Ahí tenemos al Ministerio de Vivienda y a los gobiernos locales. Así es que colegios es educación. Colegios es el Ministerio de Educación quien se encarga. Sin embargo, digamos, en conversaciones que tenemos con el Ministerio de Educación y también con algunos gobiernos regionales, algunos colegios que no requieran mucha, digamos, intervención en términos de no solamente de monto de inversión, sino del diseño, lo van a ejecutar gobiernos subnacionales. ¿Y está claro a quién le toca qué? Porque ese siempre, ¿no?, la de tirarse la pelota siempre. Desde luego que sí. Es una coreografía muy peruana. Este programa de inversión que tenemos para el 2018
establece con claridad quién es la unidad ejecutora, porque si no, no podríamos tener... Esto ya está claramente establecido Claramente, en cada uno claramente de los proyectos. establecido. En cada uno de los 3.512 proyectos. En este caso, cada unidad ejecutora tiene ya la responsabilidad y tiene, vamos a decir así, el proyecto identificado dentro de su región, ¿no? Ahora, hace unos días la ministra, la ex vicepresidenta, la congresista Marisol Espinosa Piurana, advertía pues que en su región los problemas urgentes tienen mucho que ver, por ejemplo, con colegios y con vías, ¿no? Colegios además porque ahorita ya comienza pues el año escolar, apenas en un mes, un poco más. Esto está planificado también para poder, digamos, porque estamos hablando de la normalización de la vida de la gente y los colegios pues es fundamental. ¿Esto está planificado para que se pueda dar, por ejemplo, el inicio al año escolar de manera normal? Hay dos criterios que están detrás de esta programación de inversiones y creo que es importante, así como se lo he mencionado a cada uno de los alcaldes, a cada uno de los gobiernos regionales y por supuesto a los ministerios, de que primero se contempla intervenciones que están asociadas a las necesidades más apremiantes de la gente. Ese es un criterio que está presente en este programa de inversiones 2018. Y segundo, para poder avanzar, digamos, con la ejecución del plan, hemos considerado también aquellos proyectos que tienen expedientes técnicos. Por supuesto, cada vez que uno desarrolla un expediente técnico, un estudio definitivo, digamos, está presente también el apremio, la urgencia. Así que combinando estos dos criterios hemos hecho este programa. Por supuesto, está presente la atención de los centros de salud, de los colegios. En este 2018 se van a ejecutar más de 750 colegios. Eso quiere decir de que casi la mitad del universo que se tiene en colegios van a estar en fase de obras. En el caso de los centros de salud, es una buena noticia, casi vamos a ejecutar el 100%. Más de 150 centros de salud van a estar en fase de obras en este 2018. Si tenemos que plantear un porcentaje de daños en general, ¿no? Hablando pues de estas 3.512 obras, ¿no? ¿Cuánto se habría podido evitar si es que las edificaciones no hubieran estado en zonas vulnerables, en zonas de riesgo, que por supuesto es uno de los desafíos que usted enfrenta? Que cuando hablamos de con cambios, en realidad lo que estamos hablando es no volvamos a construir, ¿no?, de la manera equivocada en que se ha hecho en el pasado. ¿Tenemos una idea de cuál, a ojo de buen cubero, sería ese porcentaje? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado de tener una planificación y un ordenamiento pues más racional? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es importante indicar de que el eje de la reconstrucción recae en la prevención. Así es que 18 ríos, 5 quebradas, 6 ciudades que sufren permanentemente problemas de fenómenos del Niño o problemas climatológicos asociados a la lluvia. Ahora mismo estamos viendo con mucho cuidado lo que puede pasar, ¿no? O sea, estamos ahí aguantando la respiración. Así es. Así es que para cada uno de estos, yo le llamo proyectos emblemáticos en cada una de las regiones, vamos a tener soluciones integrales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros sabemos, todos conocemos, que cada 8 años, cada 10 años tenemos niños costeros. Y eso hace mucho daño a muchas ciudades, a muchas regiones del país. Eso no puede seguir pasando. Creo que los costos, me preguntas sobre los costos que eso implica, en verdad son... Pero podríamos hablar de 40% aproximadamente. No tengo estimado. Digamos. ¿Por qué no tenemos procesos como el de Ica, por ejemplo, que ha sido pues de años recientes el tema de la construcción alrededor, precisamente por el éxito, entre otras cosas, ¿no?, del fenómeno agroexportador? Y uno dice, bueno, es lo que usted señala, ¿no? Se pusieron ahí donde no debían. O sea, el niño costero, estos problemas que nos pasan no solamente afectan casas, ¿no? Afectan canales de riego, afectan sembríos agrícolas, perdemos muchas hectáreas. Es toda una vida alrededor. Así es. Y la autoridad va a ser estricta en que no se vuelva a edificar en estos lugares. Eso, porque ese es otro tema. La gente no se quiere ir por un tema además de títulos de propiedad,
no tenían antes títulos de propiedad. Entonces, claro, ¿qué le vas a ofrecer a esa gente si no lo tenía antes? Le vas a ofrecer nuevos títulos de propiedad. Allí hay todo un componente social que es complicado. ¿Eso también lo está abordando la autoridad? Te mencionaba que el eje de la reconstrucción es la prevención. Y voy a poner el ejemplo de la quebrada de Guaycoloro que tenemos acá a un paso. Por supuesto. La quebrada de Guaycoloro nos hace daño con cierta periodicidad de 8 a 10 años, digamos, a Lima. Eso no tiene que volver a pasar. Por lo tanto, vamos a tener una mirada integral y una solución integral para la quebrada de Guaycoloro. Hoy día ya tenemos una firma que ha expresado interés para poder ser desarrollado este proyecto ambicioso mediante la modalidad de obras por impuestos. ¿Qué se va a hacer en Guaycoloro? Por supuesto, en este momento ya hay una empresa que está trabajando los estudios. Los estudios los que finalmente va a determinar qué cosa efectivamente hay que hacer. En este momento se está haciendo la limpieza y descolmatación, pero esa no es la solución de largo plazo. La solución de largo plazo pasa, algunos dicen por canalización, otros dicen pasa por reforestar en la zona alta, pasa por tener claramente ductos que permitan la salida de huaicos, yo qué sé. Esas soluciones técnicas las tiene que plantear un plan maestro. En este momento se viene desarrollando eso. Pero le ponía el ejemplo de Guaycoloro. Cuando uno mira Guaycoloro, se supone de que la quebrada tiene una faja marginal. En la faja marginal, el día de hoy, tenemos muchas viviendas establecidas. Por lo tanto, cualquier solución estructural, solución de largo plazo, tiene que contemplar qué cosa se hace con estas viviendas. Definitivamente, en muchos casos, seguro vamos a tener que reasentar, ¿no? ¿Hay ya identificados los puntos donde definitivamente no se puede volver a construir? No, claro que sí. Hay muchas zonas. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua identifica de manera clara cuál es la faja marginal en cada una de las quebradas y en cada uno de los ríos. Sin embargo, nuestros conciudadanos vuelven a posicionarse en esos lugares. Tenemos que hacer de que efectivamente la ANA tenga la suficiente fuerza para hacer de que estas familias no puedan estar en esa zona, que es una zona de riesgo no mitigable, ¿no? Para terminar, comentarios adicionales sobre el resto de regiones. Hemos hablado pues de Piura, de las que más están afectadas, pero hay algunas regiones que de repente no teníamos ni siquiera en el radar con respecto a la afectación y ahora vemos que efectivamente sí han sido sumamente afectadas. Sí, o sea, tenemos algo más, Enrique, de repente comentarte. Este programa de inversiones del 2018 ha sido un programa de inversiones desarrollado de manera participativa. No han sido los funcionarios de la autoridad los que han determinado qué se hace, qué no se hace, sino esto se ha recogido desde los alcaldes, desde los gobernadores y desde los propios ministerios. Incluso en algunos casos hubo participación de la sociedad civil. Quiero decirte de que, por ejemplo, en La Libertad vamos a invertir más de 1.000 millones. En Ancash, donde ya presentamos el programa de inversión, igual más de 1.000 millones, y así sucesivamente. Podemos mencionar, por ejemplo, en Lambayeque tenemos más de 700 millones con 347 proyectos. En Lima Provincias tenemos 770 proyectos por más de 493 millones. En Arequipa, a veces uno no piensa que cada vez que hablan del niño costero hablan de la zona norte, pero también el niño costero afectó al sur del país. En Arequipa vamos a invertir más de 220 millones en 114 proyectos y así sucesivamente a lo largo del resto de regiones. ¿Coordinación con la Contraloría para qué tipo de control es el que se va a hacer? Porque la otra es, ya ningún funcionario público quiere firmar nada porque los van a empapelar, los van a enjuiciar. Hemos tenido pues una sociedad y un sector público también traumatizado por toda esta situación. Mira, ¿cuál es el abordaje? Nosotros desde la autoridad promovemos varias cosas, pero una de las cosas es que tiene que haber cero corrupción, transparencia absoluta, la rendición de cuentas es un eje de acción de la autoridad. Nosotros tenemos una relación permanente con la Contraloría General de la República para que efectivamente exista control de cada uno de los proyectos. ¿Eso qué cosa significa? Digamos, han empezado a implementar una nueva modalidad que es el control concurrente. Es decir, la Contraloría General acompaña a cada una de las unidades ejecutoras para, en el momento adecuado, identificar algunos hallazgos. ¿Eso qué cosas? Permite identificar algunas alertas. Y estas alertas lo que hacen
es que las ejecutoras puedan rápidamente enmendar, corregir, digamos, alguna falla que pueda existir en el proceso. Con los gobiernos regionales hubo problemas con su predecesor, es decir, no solamente porque se ofendieran, sino porque efectivamente pues no identificaron, ¿no?, incluso apostores y hubo que parar procesos, y eso de un lado uno dice, bueno, por suerte no es nadie con sospecha de corrupción que se va a hacer del proyecto, pero por otro lado sigues hablando de retrasos, sigues hablando de todos estos problemas. ¿Cómo superar esa situación? Mira, de alguna manera, por los problemas de corrupción que hemos vivido y aún vivimos, por supuesto muchos funcionarios públicos, digamos, están, ¿cómo se dice?, tienen miedo a poder, digamos, firmar cosas, ¿no? Pero para eso está este control concurrente, que ayuda efectivamente encontrar algunas luces, algunas alertas, ¿no?, en cada proceso. Perfecto. De tal manera que cuando acabe el proceso, mira, vamos a tener proyectos, digamos, bien ejecutados, ¿no? Muy bien. Edgar Quispe, director para la reconstrucción con cambios, tiene usted una agenda entonces bastante cargada, ¿no?, y con mucha expectativa frente pues a lo del país, así que habrá que sacar fuerzas de donde a veces ya el ser humano por supuesto flaquea. Mucho trabajo por delante y mucha suerte también. Muchas gracias. Gracias, Edgar Quispe. Vamos a continuar con la información.